24 horas. (7:25 de la mañana). Le damos la bienvenida a este espacio al alcalde de Durán, Luis Chonillo, que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto poder estar aquí con usted. A usted nuevamente gracias por acompañarnos para ampliar lo que sucede en Durán. Casi 230 muertes violentas registradas hasta mediados de este mes. El año pasado, en el mismo periodo, 59. Eso habla de un crecimiento del delito, de un aumento de estos hechos violentos. Y usted decía que no hay poder criminal que prospere sin el poder político. ¿Cómo se sustenta eso? ¿Cómo se relaciona esto con lo que sucede en Durán? Muchas gracias, Liz. Bueno, primero, para entrar en contexto, yo en una de mis redes sociales decía que Durán es la ciudad más violenta del mundo, y no es porque lo digo yo, sino que son los indicadores. El año pasado, por un indicador que dice el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, llegamos a 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Superamos por largo ciudades incluso mexicanas, que están categorizadas como ciudades violentas. Y lo preocupante de todo esto, Liz, es que a la fecha, que ya vamos 6 meses, ese indicador aparentemente va a estar con este patrón de comportamiento, va a ser muy semejante. Y contestándole un poco a la pregunta, que no hay poder político que prospere, no hay poder criminal que prospere sin el poder político, porque muchas veces detrás de toda decisión que se pueda tomar, siempre hay una intención. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, hace un par de semanas, Liz, yo tenía una rueda de prensa en la deuda histórica en donde estábamos socializando ya que hemos firmado un contrato para un nuevo punto de captación, la planta potabilizadora, para darle agua a Durán, una agua potable, porque hoy de donde se abastece es agua de pozo. Y yo decía en esa rueda de prensa, Liz, cuidado, porque hay un patrón de comportamiento. Cada vez que nosotros revisamos algo, que nosotros damos o trabajamos en una buena noticia para la ciudad, se activan todas las alertas. 4 o 5 días más tarde, tuve un atentado en la empresa familiar donde se detonó una bomba y se puso un panfleto. ¿Qué decía este panfleto, Liz? Fuera Chonillo. Así arrancaba el panfleto. Fuera Chonillo. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quiénes buscan o para quién es incómodo Chonillo dentro de la administración de Durán? Por eso es que digo que no hay poder criminal que prospere sin el poder político. Pero qué preocupante es lo que usted ahora menciona, que ha identificado que cada vez que hay una buena noticia para Durán, eso conlleva un ataque, porque lo que está esperando ese cantón, los moradores que lo habitan, son las obras que usted ofreció en campaña. Entonces, ¿eso qué escenario proyecta para lo que resta de administración suya frente al cantón? Liz, esto es algo que hemos venido viviendo por ya un año. Después del atentado, más allá del atentado del 15 de mayo del 2023 y los asesinatos a fiscales, a funcionarios, a un concejal, veamos qué pasa después de eso, que le digo del panfleto. El fin de semana estaban haciendo un plantón en la avenida Nicolás Lapenti. Pero preguntemos quiénes estaban detrás del plantón. ¿Cuál es el interés? Y no digo por los ciudadanos, ojo, porque cuando uno es autoridad tiene que gobernar para quienes simpatizan y para quienes no. Así como cuando te eligen, para quienes votan por ti y para quienes no. Tú tienes que trabajar para ellos. Pero veamos cuáles son las intenciones. ¿Quiénes están detrás de todo esto, Liz? Eso es lo preocupante, porque buscamos nosotros avanzar, nosotros poder transformar, poder cambiarle la cara a nuestra ciudad, pero definitivamente hay una intención de frenar todo avance que pueda tener la ciudad. Pero luego de un año de liderar las acciones en la ciudad, ¿ha podido quizás contestarse esa pregunta? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene la intención de tomar el control del municipio, de tomar el poder de la ciudad, de presionarlo para que usted renuncie? Bueno, ahí están justamente las investigaciones justamente por el atentado, y no solamente mi atentado, sino también las distintas amenazas. Liz, cuando yo cumplía recién un mes, por los distintos funcionarios, yo estaba socializando en la situación administrativa y financiera en la que recibía el municipio.
Y yo les decía a la prensa y les decía a la ciudadanía, cuidado, el 100% de nuestros directores están amenazados. Ahora, las amenazas son muchas veces anónimas, por eso tiene que estar desplegada justamente el eje de inteligencia, ya sea de la policía, de la fuerza pública. Y aquí es donde entra un rol preponderante, que es del gobierno central como tal, que tiene el monopolio de la fuerza pública como competencia en el COTAD, en la Constitución, del manejo, del control absoluto, porque tiene el poder, el Estado, de poder desplegar a la fuerza pública, y la fuerza pública no hablamos solamente del eje preventivo, sino del eje de investigación y de inteligencia. Ahora, precisamente declaraciones o cuestionamientos como este le han abierto una pugna con el gobierno, porque sí quisiera saber qué opinión le merecen las declaraciones que formuló el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, en una entrevista días atrás, donde subestimó las amenazas que usted recibe hasta cierto punto. Yo ningún tipo de comentario, Liz, lo tomo a título personal, la verdad. Yo he sido electo como alcalde, estoy como alcalde y tengo que precautelar, primero, por el interés de la ciudadanía. Segundo, que todo actuar tiene que venir en el marco de la ley. Yo aplaudo, yo saludo, es más, agradezco toda intención, sea esta que venga del privado o del público. Y no es solamente de los privados o del gobierno central. Por ejemplo, ayer tuvimos una sesión del Consejo Provincial, de una comisión especializada de seguridad del Consejo Provincial, en donde se declaró en sesión permanente. Y yo le decía a los compañeros, alcaldes y alcaldesas, les decía, miren, hoy yo digo que la causa de Durán es la causa del Ecuador, pero así también de las distintas ciudades que tiene la provincia del Guayas y que tiene el país, porque la inseguridad es dinámica. Y eso es lo que tenemos que entender, que no tiene que haber aquí egos, no tienen que haber posturas, tenemos que trabajar de una forma técnica, estratégica, pero sobre todo, Liz, toda decisión tiene que ser sostenida en el tiempo para poder tener resultados. Pero y precisamente, ¿por qué usted no ha podido lograr lo que quizás se logró en Manta? Después de semanas de muertes violentas, ¿qué hizo el gobierno? Emitió un decreto en el que movilizó a la fuerza policial y militar a esa ciudad y con eso han bajado el número de muertes violentas. En Durán tienen un año pidiendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué no logra que se concrete y que se haga pues de manera sostenida? Yo me hago la misma pregunta, Liz. Aplaudo. Es más, me da gusto, por decirlo de alguna forma, por la ciudad de Manta. Pero hay que decir algo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, Liz? Es una decisión que ya se ha tomado en otras ocasiones. La inseguridad es dinámica. Es verdad que no hay ninguna muerte violenta, o eso es lo que podemos nosotros ver. Pero ¿a dónde se desplazaron? A ciudades como Chone. El día de ayer falleció un niño, Liz, un niño. Ya no es la pelea entre bandas. Y eso es lo que nosotros decimos, Durán. Pero todas las decisiones en materia de seguridad, lo repito, tienen que ser técnicas, estratégicas y sostenidas, y no solamente viendo por Durán. Por eso yo digo que la causa de Durán, la causa de los distintos cantones es la causa del país, viendo el patrón de comportamiento que se desplaza. Tú llegas hoy, intervienes Manta, ¿qué va a pasar cuando se traslade la fuerza pública a otro punto? ¿Retornarán las muertes violentas? Por eso todo plan tiene que ser sostenido, y es lo que hemos venido pidiendo por más de un año al gobierno, porque es su competencia. Y aquí tienen a un alcalde, a una ciudad que está esperando con los brazos abiertos para decir, vamos y trabajemos. Ustedes desde su competencia, con el puño, con la fuerza cerrada, con la fuerza, vamos. Y por otro lado, el GAT con la mano abierta para recuperar el tejido social, para recuperar los espacios públicos, para recuperar a la familia, para recuperar a nuestra sociedad. Pero hay pronunciamientos de apoyo que vienen pues de otros sectores. A lo mejor la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, en su momento dijo que ella quería colaborar con este tema de la inseguridad. El ex candidato a la presidencia, Jan Topic, también subió en sus redes sociales un proyecto en el que él aportaría directamente. ¿Usted se ha puesto en contacto con ellos? ¿Ha tenido algún tipo de conversación? Con ellos, con otros alcaldes, con empresarios, puedo decirlo, con el mismo gobierno.
extraoficialmente, me reuní, y digo extraoficialmente porque no fue en un despacho, me reuní con el gobernador, me dicen que están trabajando justamente en una posible intervención, pero aquí yo digo algo, ojo, todo conflicto para poder tener resultados siempre tiene que preponderar el factor sorpresa. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy diciendo qué es lo que voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Se despliega, se desplaza hacia otras ciudades. Tampoco es que queremos eso. Lo que queremos son soluciones. Y por eso, todo apoyo, y lo digo categóricamente, todo apoyo, sea privado, sea estatal, sea gremial, será bienvenido. Pero eso sí, hay que articularlo con la autoridad local y con el ente regulador, por así decirlo, porque tiene que ser siempre en el marco de las competencias de cada uno, ¿no? Hay un plan de convivencia pacífica y de gobernabilidad, alcalde, que se trabaja con la ONU. ¿Hacia dónde apunta realmente ya en acciones concretas? ¿Se está avanzando también en eso? Gracias, Liz, y eso es un tema muy importante. Nosotros tenemos un plan que estamos pendientes de socializarlo. Arrancó con Durán, Naranjal y Milagro, me parece, y luego fue a otros cantones, incluso a niveles provinciales. Veo que también lo trabajaron incluso con Congope, con AME. Y esto es importante, ¿por qué? Porque parte de este plan de convivencia pacífica y gobernabilidad, lo primero que tiene, el primer gran capítulo es el diagnóstico. Pues para poder tener un plan, primero tienes que tener un diagnóstico. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Hay una correlación directa que tiene la violencia criminal con la violencia de género, con la violencia social, con la violencia incluso intrafamiliar. Y es por eso que es importante recuperar lo que hoy muchos sostenemos como el tejido social. Ahora, todos estos planes que son de intervención, de recuperación del espacio público, de poder articular, de buscar fondos, sean locales, internacionales, para recuperar espacios, sectores, deben de ir perfectamente articulados, por ejemplo, con los gobiernos provinciales, que era algo que teníamos en la reunión de ayer, que tenemos que empezar, todo plan que exista puede ser bueno, pero tiene que venir articulado, concatenado, las intenciones y los planes que tenga un cantón, una ciudad, con una junta parroquial, con el Consejo Provincial, incluso con el mismo Estado. Bueno, y como usted lo menciona, también se requieren fondos, recursos, y ahí también quería preguntarle cómo está esa deuda del gobierno central con la alcaldía de Durán. ¿Cuánto le están debiendo? ¿El atraso viene de cuántos meses? Sobre todo después de que se vetó este proyecto con el que se buscaba que se garantice en los 5 primeros días la transferencia de estos recursos, ¿no? Y ahora tendrá que esperar un año para ser tratado. Yo fui muy crítico justamente con ese veto, porque soy una persona completamente transparente, crítico, pero también el último mes se ha venido regularizando. Ahora, no es hoy cuánto nos deben, porque nos llegaron a deber más de 10 millones de dólares a nosotros en el mes de diciembre, sino que es que las asignaciones no lleguen a tiempo. Y el hecho de que no lleguen a tiempo, en caso que no pasó con Durán, pero sí pasó con otras alcaldías, que no se podía pagar la nómina a tiempo, no se pueden muchas veces avanzar las obras por la falta de anticipo, por las distintas obligaciones. Entonces, eso complica la administración. Sin embargo, yo en campaña yo decía, y categóricamente decía siempre, sé y soy consciente que me va a tocar administrar una ciudad en tiempos de crisis, y lo sostengo. Lo que no sabía es que me iba a tocar administrar una ciudad en tiempos de guerra. Ahora, y en una guerra y en una crisis sin recursos es difícil, no imposible. Lo estamos haciendo, estamos trabajando. Hemos saneado ya progresivamente las finanzas, hemos saneado progresivamente la administración. Hoy nos enfocamos ya en lo que va a ser la obra pública como tal. Y por eso es importante los recursos. Quiero agradecerle, alcalde, que nos haya dado estos minutos para el análisis aquí en 24 horas. Yo a usted, muchísimas gracias, Liz. Que tenga un buen día, son las 7:39 de la mañana. Estuvo con nosotros Lichonillo, alcalde de Durán. Vamos a una pausa y al regresar el abogado penalista Ramiro García.